Iglesia, buenos días, que Dios me los bendiga. Y hoy vamos a mirar un tema que se llama la ignorancia de no conocer a Jesús o a Dios. Es el mismo Dios, pero en diferentes manifestaciones. Tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero vamos a escuchar la palabra que nos dice. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, el primer capítulo. Entonces, el verbo hecho carne. Juan 1, del 1 al 18. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mira, no le conoció. Y a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es a quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Que tu bendito Espíritu nos ilumine y nos dé a conocer esta palabra. Muchos ignoran la pluralidad de tu nombre y creen que Jesucristo fue un profeta más. Ese es el Hijo de Dios. Siendo Dios, no escatimó bajarse y hacer las cosas de acuerdo al Padre, porque todas se las dio Él, y Él está en el Padre y el Padre en Él. Es un Dios verdadero. Gracias te damos, Señor, porque tú eres maravilloso. Damos gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén y amén. La ignorancia de no conocer a Jesús. ¿Cuántos dicen que Jesús fue un profeta más? Otros dicen que es un ángel. Otros que no se volvió carne. El verbo hecho carne. Y ahí están las doctrinas torcidas y mentirosas. Y desconocen la Trinidad o la pluralidad de Dios. Otros tienen la Trinidad contaminada. Dicen Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero hacen otras cosas, con idolatría. El otro dice Padre, Hijo y Espíritu Santo en normas de hombre. Vamos a la palabra verdadera. Esta es la que nos enseña. Mire que vamos a mirar en la primera carta de Juan, y está hablando el apóstol Juan aquí. Y dice 5:7. Primera carta de Juan 5:7. Dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, mire el Verbo, y ese Verbo se hizo carne, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno.
Qué ignorancia de desconocer la deidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Siendo el mismo Dios con tres manifestaciones. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero tienen los mismos atributos. Dios es amor, Jesús es amor y el Espíritu Santo es amor. Entonces no tienes por qué dudar de esta palabra, que tres son uno. Y tú tienes cuerpo, alma y espíritu, eres uno solo. Porque somos imagen y semejanza de Dios, el único Dios verdadero. Vino al mundo y lo ignoraron. Prefirieron más las tinieblas, como está pasando ahora. Prefieren más las doctrinas de tinieblas que buscar la verdadera doctrina de Jesucristo. Y a cualquiera reciben en casa, sin siquiera llevar la doctrina que equivale a la palabra de Dios. El que diga que Jesucristo no vino en carne, se hizo carne, es un mentiroso y dice que es doctrina del anticristo. ¿Y cómo hace usted para saber eso? Mire lo que dice el Espíritu de Dios y el Espíritu del anticristo. En la misma carta, primera de Juan 4, y lo leemos del 1 al 3. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora y que ya está en el mundo. ¿Cómo está en el mundo? A través de la doctrina falsa. Pero todavía no ha llegado. Va a llegar. Y todas esas doctrinas lo están alabando y no se dan cuenta. Entonces conozca la palabra. Ignorancia de no conocer a Jesús, de no conocer el verdadero Dios. Y mire lo que nos dice el mismo Juan en esta epístola, el conocimiento de la vida eterna. Y vamos a ver lo que dice primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si tú desconoces esta palabra, eres una doctrina falsa. Eres un cristiano falso. Lea la Biblia y aplíquela. No se deje echar mentira. Entonces vamos a mirar la generación que vino, porque un remanente de Israel está allá arriba. Esos aceptaron la verdad, pero el resto no. Vamos a ver lo que dice la palabra en Jueces. Después que muere Moisés, muere Josué. Vamos a ver qué dice en Jueces 2, 10 al 15. La muerte de Josué. Y vamos a arrancar del versículo 10 al 15. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y aquí hay un título, para llegar al versículo 11 hasta el 15, apostasía de Israel y la obra de los jueces. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, idolatría. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, ya nos sacó del mundo a nosotros, nos sacó de la idolatría. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Ahora hay dioses que son días, meses, años, dijo el apóstol Pablo. No sigan siguiéndose, esclavizándose a los dioses de este mundo. Y hay ídolos de madera, de yeso, ídolos de la avaricia y tantos ídolos que hay. Seguimos la misma. Dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot.
Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos alrededor. No pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salía, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Apostasía, el no conocer a Dios, a Jesucristo, la verdadera doctrina. Y eso es lo que vemos hoy en día. Siguiendo dioses que no son dioses, sino creados por el hombre, a imaginación, y caen en su propia confusión. Después de esa generación, no conoció a Jehová. Y estamos en una generación que es a donde hay más palabras y no conocen a Jehová, no conocen a Jesús. Doctrinas chuecas. Mira lo que dice el profeta Jeremías 4:22. Jeremías 4:22. Refiriéndose al pueblo de Israel. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. ¿Qué vemos ahora? A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Estamos en la época, iglesia. No conocen. Cuando le ponen un programa de la carne, violencia, y son hijos de Dios y están viendo la violencia, echando mentiras y andan amoldándose a los dioses de este mundo. Esa es la generación. ¿Sabe por qué? Porque no se le está dando un evangelio firme, un evangelio que le hable la verdad. Lo están acomodando al mundo. Porque joven tiene que usar la moda de joven. Aquí no se trata de eso. Si eres cristiano es diferente. Si eres hijo de Dios, de una hija, tienes que ser diferente. ¿O acaso no te están llevando la palabra de verdad? Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas. Vino la luz y prefirieron las tinieblas. Mire que no nos salimos del tema, ahí va. Porque eso es lo que comenzamos en Juan del 1 al 18. ¿Sí? Muy claro. Dice tiniebla, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y ahí está el ay. Ese ay va a llegar, son los ayes, que están comenzando cada día más y más. Entonces esa fue la generación que Cristo encontró cuando ya se hizo carne, porque allá lo ignoraron en espíritu, porque dice que el espíritu de Jesucristo andaba, ya estaba desde el comienzo, y donde está el espíritu de Cristo allí hay libertad. Entonces es el mismo Dios, pero si usted no quiere creer que es así, lea la Biblia, ella te convencerá, ella es su propio intérprete. Vamos a ver qué generación encontró Jesús, la que rechazó a Dios. Vino aquí. Vamos a lo que dice Juan 8, 18 al 19. Volvemos al Evangelio de Juan. Juan 8, 18 al 19. Dice la palabra. Dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conociese, también a mi Padre conocerías. ¿No cree usted que estamos en la misma situación en estos tiempos? Se habla de Dios y no lo conocen. Porque si lo conocieran, no hacen lo que están haciendo y están metidos dentro de las congregaciones y se llaman cristianos. Entonces, ¿por qué el pueblo de Jerusalén? ¿Por qué mataron a Jesús? Vamos a Hechos 13, 27 al 30.
Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Dice, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué lo matan? Porque no lo conocieron. Y así anda gente hoy en día, matando con su forma de ser y persiguiendo a Jesucristo. Y por eso le dice Jesús a Saulo de Tarso: Saulo, ¿por qué me persigue? Y lo vuelve Pablo, lo convierte y se regenera totalmente. Entonces mire que el pueblo de Israel, la segunda generación, no conoció. Viene Jesús y sigue lo mismo, y lo mata el pueblo de Jerusalén con los que no lo conocieron y eran religiosos. Lo mata la política con la religión. ¿Quién era Caifás? ¿Quién era Herodes? El uno era el sacerdote y el otro era el gobernante. ¿Qué persecución tenemos hoy en día? ¿Ah? ¿A cuál iglesia atacan? A la iglesia verdadera de Jesucristo. Porque hay un complot entre la religión y la política. Pero ¿será que ellos no saben porque no leen la Biblia? Están ignorantes. Y usted predique la verdad. Crea que así es, porque estoy hablando de Herodes. ¿Qué era Herodes? Un político. ¿Y qué era Caifás? Un religioso. El que estaba supuestamente que conocía de Dios. Pero no lo conocieron. ¿Quiénes no le conocen ahora? Qué buena pregunta. Y vamos a tener 4 respuestas. ¿Quiénes no le conocen ahora? Primero, los abominables y rebeldes. Vamos a Tito 1, 15 al 16. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dicen conocer a Dios y que también son hijos de Dios, y mire que vinieron y no lo aceptaron. Vino al mundo Jesucristo, que era la luz, y lo rechazaron. ¿Cuántos rechazan y dicen que están amando a Dios y rechazan a su Hijo Jesucristo y lo ponen como cualquier ángel, viendo que es el Dios humanizado, el Verbo hecho carne? Pero como no quieres creer en la palabra, quieres en la doctrina de hombre, sigue ahí y te perderás. Entonces dice, con sus hechos: adúltero, fornicario, mentiroso, chantajista, soborno. Y dice que está amando a Dios, habla mal de la palabra de Dios, dice también que Dios no existe y que por qué Dios le va a hacer esto si Él es tan bueno, tan buena, y no quita el pecado de su vida, no quita la mentira, y profesa, y es abominable porque anda adorando imágenes, y es una abominación a Dios. Dice, mire que dice muy claro: profesan conocer a Dios, conocer, y aquí ya la ignorancia de no conocer a Dios o a Jesucristo, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables. Dice, borrachera, adulterio, abominables, idolatría, siguen los gentiles, que tienen la mente entenebrecida, ¿ya? Así andábamos nosotros. Y rebeldes, rebelde a la palabra. ¿Qué? Me voy a convertir, yo también soy hijo de Dios, yo no necesito evangelio, yo no necesito, yo soy bueno. Y ve lo que hace. Reprobados, una mente reprobada.
réprobos en cuanto a la fe, en toda buena obra, y dicen que son buenos. Los más buenos del pueblo, dicen ellos, pero es una mentira. ¿Quiénes no le conocen ahora? Los abominables y rebeldes, ya ven las características que hacen y que no hacen. Los mentirosos. Primera de Juan 2, 4 al 5. Oyendo palabra, te conviertes a Cristo. Pero si no la oyes, dice que viene por el oír la palabra. Entonces vamos a ver qué nos dice Primera de Juan 2, 4 al 5. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. El versículo 6. Repito, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué son los mandamientos? Mire, no adorarás imágenes. Primer mandamiento, no te hagas imágenes. Hay 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Guárdate. Guarda los días de reposo, mandaba para el pueblo de Israel. Hoy tenés que guardarte todos los días para el Señor. Sigue vigente. No usar el nombre en vano de Él. Ahora es fácil jurar por Él. No mates, no robes, no adulteres, no codicies. Pero tú no dices que lo conoces. ¿Por qué no guardas esos mandamientos? Eres mentiroso. Y si eres mentiroso, ¿de quién eres hijo? ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Entonces queremos pasar por cristianos y no quitamos las obras del diablo o de la carne o del mundo de nuestra vida. No se engañe usted, porque a Dios nadie lo puede burlar ni se puede engañar de él. No puede engañar a él. Tercer punto, los que lo niegan. Aquí mismo en Primera de Juan 4, 3 al 6. Primera de Juan 4, 3 al 6. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Si ve que hay un espíritu, usted no ve que ya no dicen, antes siquiera decían, ya vienen las navidades, ahora dicen el espíritu navideño. ¿Y qué hacen en el espíritu navideño? Dicen que son de Dios, borrachera, vanidades. Eso no le gusta que se hable. Y está metido en el cristianismo. Y anda en las mismas modas del mundo, festejando lo mismo y en las mismas correndillas del mundo. ¿Eres cristiano o no eres? O te amolda o lleva la vida a media. Y sépase que Saúl, por servir a media, se perdió. No hizo la misión completa. ¿No será que estás caminando a media o andas en la verdad? Tienes que marcar la diferencia, porque eres de Dios o eres del mundo. Entonces, ¿sabe que Santiago dijo, oh almas adúlteras? ¿Cómo los trató? Sería algo como contrario que estuviera hablando al mundo, una carta así. Ustedes saben que esto es para la iglesia, esto no es para el mundo. Esta carta de Santiago 4:4. Y cómo nos catalogan si seguimos con las mismas. Entonces se te da un evangelio para que te puedas convertir verdaderamente al camino de la verdad. Porque el camino de la verdad está siendo blasfemado por la mercadería que hay. La segunda carta de Pedro 2, del 1 al 3, dice que el camino sería blasfemado y harían mercadería con todo engaño
con la mentira que se está viendo. La amistad con el mundo. Vino al mundo y el mundo lo rechazó. Y el mundo sigue rechazando. Y usted amando el mundo, el que rechaza el que usted ama. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y no te quedes ahí tan solamente. Y vea la primera carta de Juan, 2:15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Se acuerda que le di la voluntad de Dios? El que hace la voluntad de Dios. ¿Quiere ser hijo de Dios? Haga la voluntad de Él. ¿Quiere ser hermano de Jesucristo? Haga la voluntad del Padre. Entonces mire que está bien la palabra. Los que lo niegan. Segunda carta de Juan, versículo 7. Nada más una hojita ahí. Solo capítulo. Vamos al versículo 7. Dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Dice, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Todavía no está la cabeza visible del anticristo, pero está reinando la plataforma. Pero ¿quiénes se las están haciendo? Las doctrinas falsas, las doctrinas de demonios. Créale, haga lo que dice la palabra. Entonces el mundo no conoce a Dios. ¿Cómo te pueden entender si ellos no conocen al que tú conoces? Si ya nos sacó del mundo, ¿por qué seguimos contaminándonos con lo del mundo? Mire que en la primera carta, el cuarto punto, no lo conocen. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No sé cómo dice una persona que es cristiana, que Dios lo rescató del mundo y sigue amando el mundo. Siguen las mismas cosas del mundo. Eso llaman los cristianos light, modernos, y creen que se van para el cielo. Ya tienen el tiquete hecho, pero ¿para dónde? La ciudadanía de ellos no está en el cielo, porque tú tienes que salirte de este mundo. No, tienes que dejar la contaminación de este mundo. Para salirte de este mundo tenías que morirte. Pero dice, estamos en el mundo, pero no practicamos lo que hace el mundo, que es diferente. No nos amoldamos a lo que el mundo hace. Yo no puedo seguir las corrientes de este mundo, porque me vuelvo mentiroso. Llego a ser reprobado. La mente se me va cauterizando, la conciencia. Entonces, ¿por qué aborrece estos cuatro personajes que hablamos aquí? Principalmente los abominables, los mentirosos y los que niegan. Estos tres personajes. ¿Sabe por qué? Porque no conocen a Dios, a Jesucristo. No conocen al Espíritu Santo. ¿Por qué aborrecen? Vamos a probarle por qué aborrecen. ¿Por qué? Hay un pregunta. ¿Por qué? Y dice, primer punto, aborrecen. Porque son personas que dicen que aman a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Vamos a Juan 15, 23, 27. Aquí con la palabra en mano, que tenemos que ir, dice la palabra. Mire que vamos a traer Juan 15, 23, 27. Pero para nosotros agarrar esto dice, el mundo os aborrecerá. ¿Sí ven? Y usted amando al que lo aborrece. ¿Sí ven dónde está la contradicción como cristiano? Y te quieres amoldar a este mundo. Y te ven, y por eso es que la gente no quiere convertirse. Entonces mira lo que dice.
Vamos a leer el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Con el solo hecho de Jesús verme elegido y verte elegido, ya entras en pelea con el mundo. Enemigos, la carne, el mundo y Satanás. Aquí te aparece un enemigo, el mundo. ¿Pero qué es el mundo? No es el globo terráqueo que fue hecho por Dios. El mundo es las situaciones de cosas que hay, el sistema que hay, a qué se están amoldando muchos cristianos, al mundo. Y vamos al versículo 23 a 27. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido, me han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Oiga, hay gente que sin causa te aborrece por el hecho de amar a Jesucristo. Familia que te aborrecen y dicen que aman a Dios y que tienen el mismo Dios. ¿Y por qué te aborrecen? ¿Ah? Y tú tratas de convencerlo, es que conozca el que tú conociste. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahí tenés la Trinidad. ¿No quieres conocer la Trinidad? Ahí está. Y nosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿por qué siendo cristiano te amoldas al mundo? Y como no has leído la Biblia, cualquiera que te hable, después que venga con una Biblia, bienvenido sea, y te estás equivocando, porque te voy a llevar a una realidad aquí. Te voy a llevar a la segunda carta de Juan 9 al 11. Segunda carta de Juan 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Ahora hay Jesús solo, Padre solo y Espíritu Santo solo. Eso se llama división. O sea que han descuartizado el cuerpo de Cristo. ¿Y qué doctrina es esa? Si está negando la deidad de Dios. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Cualquiera que venga aquí con la Biblia es de Dios, déjate de cuento. El diablo conoce más la palabra que tú y que yo, porque él estuvo con Dios y lo echó de allá por soberbio, y te puede engañar fácilmente. No te aceptando a cualquiera que aparezca, porque le diga que es la verdad. La verdad es la palabra de Dios, esta que estamos dando aquí, la Biblia. Ella es su propio intérprete. Pídale al Espíritu Santo que Él se la da a conocer correctamente. No se salga de ella, métase aquí. ¿Sí ve? ¿Cuántos cristianos están esperando lo del mundo? Y los ve usted congraciándose con el mundo. Y después vienen que, Señor, ¿por qué no me oyes si Dios no escucha al pecador? Entonces te va a escuchar. Como dicen que Dios escucha a todo el mundo. Yo le voy a probar que Dios no escucha a todo el mundo. Y a veces la oración se te vuelve más bien abominación a Él, por estar en este juego. Entonces mira lo que dice la palabra en Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Sí ve que le prediqué la voluntad de Dios? ¿A quienes oye? Al que haga la voluntad. ¿Estás haciendo la voluntad? Siendo abominable, rebelde, mentiroso, y que lo niegas todavía, y todavía dice que este es un libro obsoleto, que este es un libro hecho de hombre, que no tiene ninguna, que cualquier libro te sirve. Busque juicio, o si no te va a caer el juicio de Dios.
que dice aquí. Entonces, ¿por qué aborrecen? Porque no conocen a Dios. ¿Por qué te aborrecen? Porque no conocen a Dios y dice que lo conocen. Dice que también son cristianos, que también son hijos de Dios. No les da ni vergüenza con lo que hacen y están negando a Cristo. Segundo, ¿por qué matan? Vamos a lo que dice la palabra en Juan 16 del 1 al 3. Jesús no hizo esa advertencia, créala. Juan, dicho por Jesús, 16 del 1 al 3. Y estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya lo había dicho. Ahí lo tienes. Juan 16 del 1 al 4. Léalo hasta el 4. Por eso Jesús dijo, no tenga miedo, no tema al que mate tu cuerpo. Jesús sabía que iba a pasar esto. Los apóstoles, todos mataron los 12, excepto Juan, y se voló de donde iban. En la hora el Espíritu Santo lo sacó de un aceite caliente y se fue a la isla de Pasmo porque tenía que recibir la revelación del Apocalipsis. Apocalipsis y revelación. Entonces no te asustes si te aborrecen. Jesús dijo que los enemigos serían de tu propia casa y que Él no vino a traer paz sino guerra, a poner en disensión. Porque cuando tú aceptas verdaderamente a Dios, hasta tu hijo se rebeldiza, tu hija, hasta la nuera, y te dicen lo que es ellos. Entonces te dicen ellos a ti corrupto y los corruptos son ellos. Ese cristiano corrupto, el corrupto es él habla por su propio testimonio. Él lo acusa a la conciencia. Entonces, ¿sabe qué? Matan y están creyendo que le están sirviendo a Dios. ¿Cuántos se matan y matan creyendo que le están sirviendo a Dios? Religiosidades, que hay religiones falsas. Porque no conocen a Dios, no conocen la palabra. Y el mundo os aborrecerá. Y Dios dice que te aborrecerá el mundo por causa de él y tú sigues amando el mundo. Cambia tu vida para que sea una nueva criatura. Mira lo que dice Mateo 19, 18. Mateo 19, 18. Resulta que el joven rico le hace una pregunta. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si tan solo bueno hay uno que es Dios. Entonces dice, mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Ay, ni que eres hijo de Dios y estás haciendo esto. Te vas al cielo el día que te mueras, con unos rituales que te hagan. Déjate de cuento, ni le creas al cuentero. Satanás es cuentero. Él mete caña para sacar guarapo, dicen en mi pueblo. Entonces él viene engañándote y tú de pronto te estás creyendo el juego en que te tiene metido. Ahora viene otra pregunta. Ya vimos, quienes no le conocen ahora, los abominables y rebeldes, los mentirosos y los que niegan. ¿Y sabe por qué? Porque no lo conocen. Por eso lo niegan y hacen lo que es. Y aborrecen hasta a su familia, a sus hermanos. Y usted no sabe que el que aborrece es como si fuera un asesino. Antes que se nos vaya, vamos a mirar lo que dice aquí la palabra en Primera de Juan 3. 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Por eso aborrecen.
no conocen a Dios y matan y creen que le están sirviendo a Dios. Y Jesús dijo, no temas al que mate tu cuerpo. Lucas 12, 4 al 5. Teme a Dios, que ese sí te puede llevar al infierno. Témale a Dios, al único que debe de salir hoy con esta mente, con su mente creyendo que nos habló a todos, y a ese es el que debemos de temer. Vamos a leérselo para que de pronto usted no lo busca, pero yo sí se lo voy a leer. Dice, ¿a quién debes de temer? Lucas 12, 4 al 5. Mas yo digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después más nada pueden hacer. Pero yo os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. No es a Satanás. Satanás lo van a echar allá. Es al que tiene el poder, la llave, a ese temed. A Dios es el único que puede hacer esto. Tema a Él. ¿Por qué le vas a temer al hombre? ¿Por qué vas a temer que te mate porque predicaste la verdad? Entonces los apóstoles se hubieran perdido todo, porque ellos prefirieron morir y no quitar la verdad de su vida. Ellos sabían que habían andado con Jesús. Ahora hay una pregunta. ¿Quiénes le conocemos? Y vamos a tener 3 respuestas muy maravillosas. Y vamos a Juan 10, 12 al 15. ¿Quiénes les conocemos? Primera respuesta, Jesús el buen pastor. Para que saquemos de ahí. Y mire lo que dice la palabra. En Juan 10, 12 al 15. Dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Qué se está predicando? Amor al dinero. ¿Será que el pastor que usted ve que lo que le predica es pura plata puede tener amor por ti? Tiene amor por ti, pero por lo que tú tienes. Amor al dinero. Te amas por lo que tú tienes. Ya. Mas yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El asalariado no es el pastor. Ese está por el salario. El verdadero pastor de Dios, aquel que lo hace voluntariamente y no le importa el dinero, le importan las almas. Y vive por la misericordia de Dios. El dador alegre da para que se sostenga la obra, pero eso no es, eso lo hace Él, eso lo hace el Espíritu Santo. No se preocupe, ocúpese en predicar la verdad y Dios lo sostendrá y lo cuidará hasta el final del tiempo, que Dios, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Tienes que ser una cabra para que no conozcas a tu pastor que se llama Jesucristo y sigues a un asalariado que no es el pastor, ni le importa tu vida, y venga el que venga y haga lo que hagan contigo, sale más bien corriendo él y no te cuida y no te da la palabra correcta. Entonces, ¿quiénes le conocemos? Los que sabemos cuál es la verdad y sabemos que Jesucristo es el pastor y que sabemos que el Espíritu Santo fue el que nos llamó y esa es nuestra cobertura, el Espíritu Santo y no un hombre. Es Él y nuestro pastor es Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Segundo, los que guardamos los mandamientos. Primera de Juan 2:3. Primera de Juan 2:3. Dice la palabra. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos
si guardamos sus mandamientos. ¿Estás dispuesto a guardar? Porque una cosa es que tú oigas, leas, y otra es que tú guardes. Dice bienaventurado, Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y oye y guarda estas profecías, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tanto guardas la palabra para poder obedecer? La mente es un ordenador. Lo que tú guardes, la mente te lo va a recordar. Entonces mire que en Juan 14, 9 al 11, ¿qué nos dice? Juan 14, 9 al 11. Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Amén, iglesia. Entonces, ¿cómo hay tanta división? Jesús solo, el Padre solo, el Espíritu Santo solo, y han hecho división. Y dice, vayan y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle a obedecer y a guardar como yo les he enseñado a ustedes. ¿Por qué no lo haces así? ¿Por qué tienes que salir a Jesús solo? El otro dice Jehová, y entonces inventa una película que el ángel Gabriel es Jesucristo, o que no es un profeta, o que fue un profeta más, y un poco de locuras, que se le puede llamar, ¿ya? Y el otro dice que oración fuerte al Espíritu Santo, y ahí están, y hay gente que le cree. Venga a la Biblia y se convencerán que es la pluralidad de Dios, la deidad de Dios, y como dice, tres son los que dan testimonio allá en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Por qué dijo el Verbo? Porque todavía no se ha hecho carne. Ahora dice, vayan y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el Verbo se hizo el Hijo, y es el mismo Dios. Es un nombre, pero tengo que darlo como está en la palabra, no es lo que yo me invente y hacer divisiones. Amén, iglesia. Entonces, vamos al otro punto. Los que lo amamos son tres. ¿Quiénes le conocemos? Los que somos ovejas, porque una cabra no lo conoce. Los que guardamos los mandamientos. Y todo esto hay que guardarlo. Es fácil, dice que sus mandamientos no son gravosos siempre y cuando nos dejemos guiar de Él. No crea que Jesús nos va a poner cosas que no podamos cumplir. Eso se lo ha puesto usted en su mente, pero Él nos ayuda. El único que nos puede ayudar. Tercero, los que nos amamos. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios en 1 de Juan 4, 7 al 8. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esta calcomanía la tienen en cantidades de casas, en carros. Pero ¿será que el que va dentro manejando, el que está en la casa, la cumple? ¿No será que usted tiene la calcomanía y cuando llega alguien se lo quiere estragar o con inmoralidades y matándose como pareja dentro? Si es que tiene pareja, matándote con tus padres, con tu vecino, y tiene la calcomanía en la puerta y dice Dios es amor. Y mira lo que nos manda, lo que es el amor. En el amor se cumple toda la ley de Dios y de los profetas. Dios es amor. Pero ¿será que lo estamos haciendo? Si lo estás haciendo, conoces a Dios. Si amas al enemigo y le sirves, conoces a Dios. Porque eso es lo que nos manda el amor. Ya no es ojo por ojo y diente por diente.
En la ley se amaba al amigo y se perseguía al enemigo. En la gracia cambió, se ama al enemigo, se bendice hasta los que te ultrajan y se le predica esta palabra para que se conviertan a Cristo. Para que él se dé cuenta que está en un error y que tiene que amar hasta a su propio enemigo y servirle, siendo cristiano, porque si no sigue como un mundano más. Cristiano que dice, no espere que se me salga el viejo hombre o la vieja mujer. ¿Cree que porque soy cristiano soy menso, o soy tonto o pendejo? Entonces Jesucristo de la cruz del Calvario, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe a quién? A los que lo masacraron. Ese es el amor verdadero. Amó a sus enemigos, le sirvió, le lavó los pies hasta Judas. Y terminando, le dijo, amigo, haz lo que va a hacer. No le dijo, oye, perro, sinvergüenza. Amigo, haz lo que va a hacer. Mire cómo lo trató. Con esa amabilidad, con esa humildad, con esa mansedumbre, que debe caracterizarte a ti y a mí. Amén, iglesia. Fácil predicarlo, pero creo que practicarlo es bastante duro. Cuando tú tienes que hacer en los deberes cristianos, y te lo voy a mostrar, lo que dice Romano, y tienes que leer el título. Porque si tú no lees el título, de pronto crees que no es así. Romano 12, 20 al 21. Y mire el título, deberes cristianos. Dice, vamos a leerle más bien del 17, para que vea tantos deberes que tienes que cumplir para tener derechos. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué tal te parece esa declaración de Jesucristo? Entonces concluimos. Lo mismo va a hacer Jesús y te va a decir, no te conozco. Tú no lo conociste nunca y estaba metido en la iglesia o andaba por fuera de la iglesia. Y era un rebelde mentiroso y lo negabas. Nunca te volviste oveja, ni guardaste esos mandamientos, ni lo amaste. Y dice que el que ama a Dios debe de amar a su hermano. Lo dice en 1 de Juan 4, 20 al 21. Que cómo puedes amar a Dios si no amas al que ve y toca. Entonces vamos a la conclusión. Él te va a pagar con la misma moneda. Mateo 7, 21 al 23. Para que vean que estaban dentro de la iglesia. Título, nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahí ni que eras el profeta, el super profeta, y teniendo odio, engañando, echando mentiras, el super apóstol, el super pastor, el super líder, el adinerado. Entonces no nos engañemos. Vamos a Mateo 25, 12. Dice, parábola de las 10 vírgenes. ¿A dónde estaban? Dentro de la iglesia. Mateo 25, 12. Mas él respondiendo dijo,
de cierto os digo, que no os conozco. Vinieron, llegó el novio, el esposo, y se llevó a las 5 que habían hecho la voluntad de Dios, se habían preparado, y llegó esta que estaban sin preparar, y se quedaron. Y llegaron y tocaron la puerta. No las conozco. ¿De a dónde vienen ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Entonces no suframos de engaño. Entonces, iglesia, gracias por su atención prestada. Y a veces tenemos ruidos externos, pero sépase que no es aquí, en la iglesia, sino que estamos a cielo abierto. Y no capte, no le pare bola el mensaje de afuera, párele bola al que estamos predicando. Que un día, no lejano, el Señor nos dará un circuito cerrado, si no ha venido de aquí a allá, y pueda ir más nítido, más sin tener perturbaciones de afuera. Entonces oremos esta bendita palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por todo, Señor, por esta palabra que hoy nos diste con mucho amor para llevársela a tu iglesia. La ignorancia de no conocer a ese Dios trino, pero que aquí aprendimos mucho hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nosotros seamos tus ovejas de tu prado. También, Señor, que guardemos tus mandamientos y que nos amemos los unos a los otros con el amor fraternal. Señor, ayúdanos a orar cada día más por la iglesia en la fe, por la familia en carne para que se puedan convertir, también por las autoridades, los enfermos, los médicos, las viudas, los huérfanos y todos aquellos que nos persiguen, los presos también, que puedan conseguir la salvación de sus almas. Aquí oramos por eso, por la salvación de sus almas. Porque ¿de qué nos sirve ganar el mundo entero si perdemos nuestras almas? ¿De qué nos sirve sanarnos si nos perdemos? Mejor es que aunque estemos como Lázaro y nos salvemos, y aunque no tengamos nada, nos salvemos, que teniendo mucho como el rico y parar al lago al infierno. Señor, gracias por eso, por vernos escogidos de los que éramos del mundo y nos sacaste para no volver al mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias, Señor, te alabamos y te glorificamos y ponemos esta palabra en tu presencia para que sea llevada con mucho poder en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.